Hola, mi nombre es María Morales, estudiante de la Universidad Católica de Temuco, y en el ramo del Derecho Romano les hablaré sobre la evolución de las ciencias jurídicas. Para este trabajo me basé en el libro de la Filosofía de la Ciencia Jurídica del autor Raúl Soto. Para comenzar, hablaremos sobre el derecho arcaico, que va desde el 753 al 367 a.C., que comienza con la monarquía, que fue el primer sistema de gobierno en el que el manejo del derecho estaba dado al Colegio de los Pontífices, quienes eran las únicas personas que conocían de todo el procedimiento, y estaba dado a la observancia de ciertas formalidades y no existían las leyes escritas. También tenemos el derecho sacral. Luego tenemos la promulgación de la ley de las 12 tablas en el 451, y en donde cuando se hacen visibles estas leyes se va a desintegrar su poderío y se permitirá el derecho al conocimiento restringidamente, porque todavía no se conocen de todos los rituales y las ciertas verbas. Luego en el derecho preclásico, que va del 367 al 27 a.C., no es hasta cuando Neo Flavio roba las fórmulas y las hace públicas para que la población conociera los procedimientos de las leyes. Y en la República, Tiberio Curancanio va a empezar a dar consultas de carácter público, y el derecho deja de ser un secreto y pasa a ser algo totalmente de carácter público. Ya en el año 204 a.C. se publica la obra tripartita de Septo Alirio, que tiende a sistematizar o a clasificar el conocimiento del derecho en jurisprudencia pontificial o jurisprudencia laica, en donde se contemplan acciones como el cabere, el agere y el respondere. Luego, en el derecho clásico, que va desde el 27 a.C. al 284 después de Cristo, se empieza a ver la verdadera cientificidad del derecho, en el sentido de que adoptan los métodos griegos para la formulación de sus respuestas. Se habla de la verdadera ciencia a principios del siglo II. Luego, Roma comienza a ser parte de la gran metrópolis y el derecho comienza a considerarse de forma general, y comienza la figura de la persona vista desde la abstracción, y también la generalidad de las normas en el derecho romano. Después de la Segunda Guerra Túnica, en el Principado se comienza a generar la decadencia de la ciencia del derecho por factores como el Edicto Perpetuo, que va desde el 1333 después de Cristo, que iba a mantener una forma única año a año y que hace que no haya un crecimiento científico adicional a la que ya estaba. Otro factor de la decadencia es el establecimiento del ius publi respondendi autoritaris principes, que fue la venia que tenía cierto jurisconsulto que le daba al príncipe, dándole un carácter de obligatoriedad a las respuestas que daban ciertos jurisconsultos frente a otros. Y los jurisconsultos que no tenían la venia dejaban de escribir y de discutir, y hace que se decaiga aún más. Luego, con la ley de citas, que se le denominaba el Tribunal de los Muertos, los jueces, para poder decidir de ciertos casos, tenían que recurrir a la opinión de 5 jurisconsultos que ya estaban fallecidos, como Ulpiano, Gallo, Pampiniano, y prevalecía la opinión de Paulo y Modestino. Tenían que observar las opiniones y a nadie podía opinar, sino que simplemente acogían la postura de esto. Luego, en el derecho postclásico, que va desde el 284 al 476 después de Cristo, se genera un declive total del derecho, siendo las constituciones la única fuente del derecho que van a dictar los emperadores. También por la anarquía militar y la figura del emperador hacen desaparecer a la figura de los jurisconsultos. Luego, en el derecho justinianeo, que va desde el 476 al 565 después de Cristo, se lleva a cabo la compilación de Justiniano, donde reunía todos los tipos de derecho que existieron en Roma, dándole el nombre de Corpus Juris Civilis, que en la Edad Media tuvo mucha trascendencia. Luego, en la Edad Media, que va desde el 476 después de Cristo al 1492, existían las relaciones basadas en las fides, propias de la Edad Media, que constituían un elemento que enriquece la idea científica del derecho. En esta época encontramos a Justino, quien facilitará la integración del derecho con el actuar del buen cristiano. En el comienzo, para establecer las bases sobre lo que surgiría, los decretales, y posteriormente el derecho canónico. Lo que podemos llamar a la época del derecho canónico, el cristianismo concedió a la ciencia del derecho civil romana la pervivencia como una entidad espiritual abstracta del conocimiento. Así, el cristianismo adapta la práctica romana y la filosofía de la antigüedad a su pensamiento en la fase que se denomina patrística, que transcurre entre el siglo I y el siglo VIII después de Cristo. También podemos mencionar este periodo a San Pablo, quien fue el precursor del cristianismo, quien adopta desde la revelación del saber los primeros antecedentes del cristianismo sobre el ius, adoptando el pensamiento griego al cristiano. Bueno, para San Pablo la cualidad de la ley natural es que se aplica para todos, y además
es universal, lo cual es un fundamento de la cobertura moral para el jus, basado en las costumbres que los señores feudales cristianos aplicaban en su dominio por medio de los órganos jurisdiccionales. También tenemos el surgimiento del derecho canónico junto a la expansión del culto cristiano, que facilitó entre las personas destinatarias de la ley y la introducción del componente natural, todas las fuentes del derecho vigente en su tiempo. Añadimos también a la epísteme, que fue entendida como ciencia en la Edad Media, referido a la filosofía en el que será considerado el derecho y el conocimiento propiamente científico, y abarcará el resto de los saberes dentro de ellos. Y abajo de la epístema podemos mencionar el Antiguo Testamento, que le confiere a la ciencia la calidad de don proveniente del Espíritu Santo. También tenemos la creación de un derecho de la Iglesia por los cristianos, influiría en sentar la base de una nueva concepción de la ciencia del derecho que se fundara en los textos del digesto y la moral cristiana proveniente de la Biblia. En el medievo surge la idea de que el principio de la ciencia del derecho civil romano nace de dos principios generales extractos tanto del digesto como la Biblia para solucionar el conflicto jurídico, dándole origen así al derecho común, y el principio de la ciencia ya no está radicado en los jurisprudentes. La ciencia del derecho civil experimentará una profunda transformación en esta época del Bajo Medievo, en el que se recepciona el derecho y la ciencia se asocia a un conocimiento adquirido por medio de un método, desprendiendo del actuar en el proceso, debido a que el objeto de la ciencia ya no será, como la antigua clásica griega y romana, la acción del hombre, sino que variará al mismo texto del digesto y tornado en el objeto de estudio de la ciencia del derecho en un objeto físico, que vendría siendo el texto mismo. La idea del Bajo Medievo es que la ciencia vive en el texto escrito del corpus juris, especialmente en el digesto, más que en la virtud del prudente hombre jurisprudente, que escoge la mejor decisión frente a un problema. En consecuencia, su objeto de estudio coincide con la causa. El derecho proviene del texto, el cual se estudia para su comprensión por medio del silogismo lógico, extrayendo con ello verdades universales aplicables a todas las realidades problemático-jurídico. Luego tenemos el humanismo, cuyo origen se encuentra en el siglo XIV, que marca el fin de la Edad Media y que tendrá por efecto la separación de la ciencia juris civilis de los textos escritos, corpus juris civilis, y las sagradas escrituras, sustituyéndola por el uso de la razón habida en el hombre para la comprensión del derecho. Este nuevo derecho natural se constituirá precisamente de los fundamentos de los textos escritos mencionados, radicando su causa en la razón del hombre y de allí su nombre. Luego tenemos la Edad Moderna, que se menciona el derecho natural racionalista, en el cual los juristas de la modernidad se vuelcan hacia la naturaleza, en donde encontrarán el contenido universal para la formulación de un saber racional jurídico concretado por axiomas cuyas características esenciales es la intrínseca satisfacción sin necesidad causal, en donde con estos axiomas el derecho se desprende del saber virtuoso prudencial de la antigüedad, y su principio se encontrará en la universalidad axiomática natural. También mencionamos a Galileo, que menciona a la matemática como un método por el medio del cual avanza la ciencia, que esto incentiva a los jurisconsultos a usar la matemática y la lógica en el sentido metódico para explicar la realidad del derecho, sin la autoridad de los textos bíblicos y romanos. La modernidad modifica el principio del derecho que se tuvo anteriormente, el que se sitúa en la acción del jurisprudente, quien difiere entre lo justo e injusto, y que posteriormente en la Edad Media se fija en el texto. En cambio, a partir de Grocio se asume que el derecho natural es propio de la universalidad inmanente del derecho civil y que no radica en los textos. El derecho natural racionalista eleva al derecho natural a rango universal y permanente rasgo característico de la ciencia. El derecho natural racional considera que la sabiduría se le atribuye al derecho natural mismo y no como un atributo de la virtud prudente del hombre. La acción sobre el discernimiento entre lo justo e injusto, objeto de la antigua ciencia, que se determinaba por la virtud del prudente para el caso concreto, a través del derecho natural racionalista pasará a ser una atribución contenida en la ley, atribuyéndole racionalidad y, por consecuencia, calidad de justa. El derecho natural racionalista marca
este punto de inflexión en la ciencia del derecho civil, reducido de la antigua virtud prudente a un mecanismo de uso de silogismo. En esta época moderna, la ciencia será el resultado del derecho que no se halla en el acto de juzgar, sino que viene dada previamente por la norma universal, teniendo por finalidad el bien común para todos. Aquí se produce un cambio respecto a la ciencia y el aspecto de estudio. En la modernidad, el principio de la ciencia estará en la ley y como manifestación de lo universal y permanente. También podemos mencionar a las escuelas históricas que rompen la creencia de la universalidad de las ciencias jurídicas que habían interpuesto el derecho natural racionalista, habiendo este pensamiento acabado con la jurisprudencia romana, y la escuela histórica la recupera para su posterioridad. Tiene este mérito de retrasar la mirada del derecho romano, indicando que el derecho es una creación de pueblo proveniente de los antepasados y no una universalidad que viene en una norma jurídica con carácter invariable. También se puede mencionar el retorno del derecho romano, que la historia del derecho aparece como universal o absoluta de la ciencia del jus civilis. Por lo tanto, el legislador es el que le confiere la universalidad a la ciencia jurídica, sino que la historia es la que concede la permanencia. Así, el derecho deja de entenderse como una creación exclusiva del Estado, pasando el pueblo a ser el titular de su creación, elaborando así la ciencia del derecho civil. Antiguamente, en la acción personal del jurisconsulto, ahora como acto colectivo ejercido por el pueblo sobre la ley. Y por último tenemos la fenomenología, que abarca el siglo XX, que reconoce un ser del derecho y lo aprende desde la experiencia jurídica y no desde una abstracción normativa. También advierte la impotencia del sistema jurídico reconocido por el positivismo, en tanto contiene el sistema de disposiciones carente de la acción jurisprudencial, pues se reduce su función a la aplicación de las leyes escritas. La fenomenología entenderá lo justo e injusto como el valor e incorpora los principios del positivismo, en cuanto que las leyes es destinataria del valor social de carácter general. El mérito que tiene la fenomenología del autor que menciono abajo es de Scheller, es el de lograr devolver la calidad de ciencia a las acciones propias del saber jurídico realizado por los jurisconsultos. Scheller dice que el saber jurídico es aquel que tiene como finalidad la modificación de la práctica del mundo, apreciando este autor a la ciencia como una acción artística, como lo hicieron los romanos. Es así como concluyó mi presentación, que mencioné la evolución de las ciencias jurídicas desde las edades más remotas hasta la edad moderna.